Bueno, hermanos, de nuevo, buenos días. Muchas gracias por vuestras oraciones, porque las necesito, vuestras oraciones, y os agradezco que oréis para que la palabra del Señor en esta mañana sea proclamada con la unción del Espíritu Santo, ¿vale? Para que ella nos confronte. Y probablemente esta palabra, esta mañana, nos confronte a todos, en alguna u otra medida. Así que, bueno, muy bien, confiado en el Señor, confiado en su fortaleza y en su sabiduría y en el poder del Espíritu Santo, es por lo que nos vamos a atrever esta mañana a abrir su palabra. Antes de abrir su palabra, os voy a hacer algunas preguntas. Bueno, voy a mirar el reloj para que no se me vaya el tiempo, que ya sabéis que para mí es fácil. Os voy a hacer una pregunta. ¿La Iglesia cristiana es relevante hoy en nuestra sociedad? ¿Las iglesias evangélicas en Cristo en nuestro país, en nuestra nación, son relevantes hoy en día? En pleno siglo XXI, me imagino que habréis oír muchas veces esta expresión a alguno de vuestros amigos. Yo creo en Jesús de Nazaret, pero no creo en la Iglesia. Cuando están afirmando eso, no creen en la Iglesia como institución. Y yo también estoy de acuerdo. Yo no creo en la Iglesia como institución religiosa, como estructura de poder o de control de las conciencias. Creo en la Iglesia nosotros creemos en la Iglesia de otra manera. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Pero es relevante la Iglesia hoy en día? ¿Qué necesita la Iglesia? ¿Qué necesita cambiar la Iglesia? La Iglesia evangélica, nos estamos refiriendo, las iglesias evangélicas. ¿Qué necesita ser cambiado o qué se necesita ser mejorar para realmente nosotros poder hacer la misión en la cual Dios nos ha encomendado? Que es primero llevar el Evangelio a todas las personas en nuestra sociedad, que todas las personas en nuestra sociedad puedan conocer el Evangelio de Cristo. Y nosotros, Dios nos ha dado el privilegio. Muchas gracias por el agua. Y a nosotros Dios nos ha dado el privilegio no solamente de hacernos participar de la salvación de Cristo, sino de llamarnos a colaborar con Él en su misión. Él tiene la misión de alcanzar a muchas personas en nuestra sociedad para que sean reconciliados con Él, para que encuentren la vida y la salvación que solo se encuentran en Cristo. Y este es un privilegio en el cual somos llamados. Ahora, nosotros, lógicamente, tenemos una vocación de servicio hacia nuestra sociedad, una vocación de amor y una vocación no solamente el primer cometido es proclamar el Evangelio de Cristo, sino también de ser de ayuda a nuestra sociedad. ¿Estamos siendo realmente de ayuda a nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como hombres y mujeres redimidos por Cristo, hechos salvos y hechos formar parte de una iglesia? ¿Y cómo estamos nosotros cumpliendo, llevando el cometido que Dios quiere de nosotros? ¿En qué medida nosotros estamos ayudando? Estamos ayudando a nuestros compatriotas en resolver los problemas que tenemos planteados en nuestra sociedad actualmente. Un tiempo en el cual estamos viviendo difícil, un tiempo de gran complejidad y un tiempo de gran convulsión política y económica y de gran incertidumbre. Nosotros en este tiempo estamos cumpliendo nuestra función, la cual Dios nos ha llamado
para ser de ayuda, para ser de una alternativa que pueda ayudar a resolver problemas, que puede ayudar a que personas encuentren paz, encuentren sosiego, encuentren esperanza, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del paro. ¿Estamos siendo nosotros? Pues esto es el tema. Estamos siendo, y cuando nos hacemos estas preguntas, lógicamente los creyentes intentamos hacer y dar muchas respuestas. Y entonces empezamos a decir, la Iglesia tiene que alzar su voz públicamente y denunciar tal y tales hechos. La Iglesia tiene que tener una mayor relevancia política. Eso dicen algunos. Mayor relevancia en las instituciones de la comunidad. La Iglesia tiene que, en fin, y así, la Iglesia tiene que elaborar unos programas. La Iglesia se ha quedado anticuada. La Iglesia tiene que hacer y cambiar su forma, y su forma de presentar el Evangelio, y su forma de relacionarse con la sociedad. La Iglesia se ha quedado arcaica. Todos estos temas, todas estas cosas van. Entonces surgen programas, surgen métodos, surgen cosas que tal. Y ante todo esto, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice la Escritura con respecto a todas estas inquietudes? ¿Cuál es la forma sana en que una Iglesia debe desarrollarse? ¿Cuál es la forma sana en que una Iglesia debe crecer y desarrollarse para cumplir la misión en la cual Dios la ha formado y la ha llamado a participar de esta misión? ¿Cuáles son las características? ¿Qué cosas tiene que afrontar la Iglesia para ajustarse no al modelo que nuestra sociedad puede pensar que la Iglesia debe ser, o incluso nosotros mismos, influenciados por nuestro entorno, podemos llegar a pensar, y por nuestra buena intención de querer, pues, alcanzar el objetivo? Y verdad que todos pensamos, no creo que nadie piense, mi Iglesia es perfecta, o nuestras iglesias son perfectas. ¿Hay alguien que piensa así? Mi Iglesia es perfecta. No hay ningún problema, no hay ningún problema, todo va bien. Estamos cumpliendo todas las cosas perfectamente. Esa no es la realidad, esa no es la realidad. Y esa no es la realidad porque la Iglesia está constituida precisamente por personas imperfectas. Personas que han sido salvas por gracia, han sido redimidas por Cristo, como hemos cantado en una de las canciones, han sido liberadas de la esclavitud del pecado, han recibido una obra de regeneración en su vida por medio del Espíritu Santo, una obra sobrenatural. Porque esto se trata de la Iglesia. La Iglesia es, como dije al principio, es mucho más que una institución. No es una institución religiosa, un club social religioso en el que nos gusta reunirnos a determinadas personas que pensamos de determinada forma. No. La Iglesia, uno de los moldes, una de las imágenes que utilizan los apóstoles en el Nuevo Testamento, hablando de la Iglesia, ya lo sabéis, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Por lo tanto, está asemejando la Iglesia con un cuerpo vivo, un cuerpo que está conectado con la persona de Cristo, que está viviendo y fluyendo en una relación viva con la persona de Cristo. Cristo es esencialmente y realmente presente y vivo a través de su Espíritu. Cristo, conforme a su promesa, está hoy y esta mañana en medio de nosotros, por medio de su Espíritu.
Y a través de la Cena del Señor que acabamos de hacer, hemos manifestado nuestra dependencia de Cristo. Necesitamos el poder y la gracia de Cristo obrando en nosotros. Porque nos reconocemos que aunque hemos sido liberados del pecado, antes no podíamos decir no al pecado, antes de conocer a Cristo no podíamos decir no al pecado, pero ahora estando en Cristo sí podemos decir al pecado. ¿Pero estamos libres de nuestra lucha contra el pecado? No. Seguimos luchando día a día contra el pecado, pero ahora hay un poder en nuestro interior. Dios ha hecho una obra sobrenatural en nuestra vida, de manera, el poder del Espíritu Santo, haciendo posible poner en nuestro interior un nuevo corazón, una nueva motivación, un nuevo impulso, que depende de esta relación viva con la persona de Cristo, que nosotros creemos que murió y fue sepultado y que resucitó al tercer día y que apareció a Pedro y a los apóstoles. Nosotros creemos eso, nosotros descansamos en el testimonio de los apóstoles. Nosotros no hemos visto la resurrección de Jesús. Nosotros somos la generación posterior, 2000 años después, somos las personas que Dios ha rescatado y nos ha hecho conocer a su Hijo. Hoy, en el siglo XXI, todavía hay personas que manifiestan y que creen que Jesús resucitó. Algo que para la mente de muchas personas de nuestra sociedad actualmente, tan científica y tan técnica, resulta de todo punto inaudito y de locos. Pero nosotros, como niños, porque sí, nos autodeclaramos con la fe sencilla de alguien que cree el testimonio. Un testimonio que no está inventado, un testimonio que descansa sobre evidencias sólidas. Hay evidencias sólidas para aceptar este testimonio. No tengo que suicidarme a la razón para poder confiar y aceptar este testimonio, pero finalmente descanso exclusivamente en el testimonio de los apóstoles. La tumba está vacía. Se abrió para comprobar que no estaba dentro. Y efectivamente 3 días antes estuvo Jesús de Nazaret metido en la tumba y sellada la puerta de la tumba. Pero el tercer día resucitó. Y este testimonio es el que nos han anunciado los apóstoles desde hace 2000 años. Y es el testimonio en el que nosotros lo hemos aceptado, confiando plenamente en que el testimonio es verdadero, confiable y que muestra la verdad de Dios. Esta fe ha hecho que Dios obre en nuestros corazones trayendo nueva vida real. Pero seguimos luchando contra el pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Y hasta que Cristo no venga, hasta que nuestro cuerpo corrupto no sea transformado a la semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo, seguiremos luchando con nuestro cuerpo. No porque nuestro cuerpo sea malo, lo aclaro. Nuestro cuerpo es bueno. Fue creado por Dios y fue creado ahora. A causa del pecado, nuestro cuerpo está participando de la corrupción propia de cuerpos formados de la tierra. Y por lo tanto, desligados de la vida de Dios y por lo tanto terminan deteriorándose como normalmente. Pero el cuerpo es bueno. Lo que pasa es que el cuerpo es el asiento de esta naturaleza corrompida que traemos, esta naturaleza corrompida moral y espiritual que traemos desde Adán. Pero Dios nos ha conectado con Jesucristo, el nuevo Adán, el último Adán, el nuevo hombre, el que está hecho del cielo. Se hizo semejante a nosotros
para hacernos participar de la vida abundante que solamente en Él, por el poder de su resurrección. Cargó sobre sí nuestros pecados para librarnos de toda condenación y resucitó para darnos vida nueva. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Pero mientras esperamos su venida, y tenemos que seguir alentándonos con la venida de Cristo, que no sabemos la hora ni el día, pero sí debemos de vivir con la expectación de que Jesús viene. Y efectivamente, se tarda, han pasado 2000 años. Los primeros cristianos pensaban que la llegada iba a ser inminente, pero pasó el tiempo. Y de eso dan testimonio los escritos del Nuevo Testamento. Y el propio Jesús lo advierte en sus parábolas. En muchas de sus parábolas habla precisamente, en algunas de ellas, pues se tarda, el Señor se tarda en volver. Y habla de la importancia de que los creyentes estén preparados y dispuestos para la venida. Entonces nosotros tenemos que vivir con la inminencia de la venida de Cristo. Pero eso no nos da excusa, como ya hemos estudiado en las Escrituras, no nos da excusa para desentendernos de nuestras responsabilidades mientras esperamos la venida. De nuestra responsabilidad de aquí, de colaborar en la misión de Dios. La misión de Dios es proclamar el Evangelio y hacer bien a todo el que está a nuestro alrededor. Tenemos que, a través de nuestro trabajo y a través de nuestro servicio, traer bien a la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Estamos en deuda con todos nuestros compatriotas por mandato directo de nuestro Señor, porque nos ha llamado a servir y nos ha llamado a hacer bien. Y el hecho de que esperemos la venida de Cristo no nos quita la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestra mano para aliviar la aflicción, el dolor de las personas que están a nuestro alrededor. Yo creo que esto está claro, está entendido, ¿verdad? Bueno, ¿cómo entonces debe conducirse una iglesia en este sentido? De una manera sana, de una manera correcta. Bueno, pues ya sabéis vosotros que estamos leyendo la primera carta a los tesalonicenses. Os vuelvo a rogar que me acompañéis a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. Y como ya hemos leído otras veces la sección completa va desde el versículo 11 al versículo 22, ¿vale? Que ya lo he señalado varias veces. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 14 y 15. En el versículo 14 y 15. Y vosotros me preguntaréis, bueno, ¿qué tiene que ver el versículo 14 y 15 con todo lo que has estado hablando antes? Bueno, pues he estado hablando antes de todo eso porque Pablo, fijaros en el versículo 11 que trató, la forma en que tenemos que alentarnos y edificarnos uno a otro. Es decir, cómo se desarrolla o cómo debe desarrollarse una iglesia, como una iglesia sana. ¿Cómo se debe desarrollar? Pues primero procurando alentarse, animarse uno a otro y edificarse uno a otro. Y esto es una responsabilidad de todos los creyentes. Después, los versículos 12 y 13, Pablo sigue exhortando a todos los hermanos y hermanas que forman parte de la congregación de Tesalónica y por lo tanto también a nosotros. Y nos dice que cuidemos las relaciones entre los pastores y entre las ovejas. Y hemos estado viendo que esta relación es muy importante para el desarrollo sano y que asegure un crecimiento sano delante de Dios. Porque la Iglesia, como hemos visto antes, es un cuerpo, es un organismo vivo que depende de una interrelación con Dios, con Jesús concretamente.
y con una interrelación entre nosotros. El Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de nosotros y cuando nos vemos, acordaros cuando estábamos encerrados a causa de la pandemia y no podíamos reunirnos, nuestras primeras reacciones cuando pudimos volver a reunirnos. Cómo nos alegrábamos solamente por el simple hecho de vernos, aunque fuese con la mascarilla, pero ya por el simple hecho de ver esos ojos y ese rostro ya nos daba aliento. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que habita en cada uno de nosotros, porque no es solamente que estamos compartiendo una doctrina tal, sino estamos compartiendo la vida de Jesús. Y esa vida de Jesús alienta, aletea en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, cuando vemos a alguien en el cual estamos viendo la obra transformadora de Cristo, donde Cristo habita también, donde el Espíritu Santo, nos sentimos alentados y nos sentimos... entonces, hay una interrelación viva con Cristo y entre nosotros. La Iglesia es un cuerpo, no es una institución. Entonces, esta relación entre pastores y ovejas, el cuidado que debe y las responsabilidades que cada uno tiene y las obligaciones que cada uno tiene con respecto al otro. Y ahora en el versículo 14 y 15, Pablo va a tratar cómo ayudar a las personas problemáticas en la Iglesia. Entonces, ¿qué es el título de la predicación de esta mañana? Ayudando a los problemáticos. Al principio yo dije que todos somos problemáticos, ¿no? ¿Lo he aclarado o no? Que nosotros no somos, que la Iglesia no es perfecta. Y la Iglesia no es perfecta desde el mismo momento en que yo formo parte de ella. Porque yo soy, como dice Pablo, un miserable pecador. En el momento que estoy yo ya, la Iglesia no es perfecta. Yo soy una persona que tengo que luchar diariamente con el pecado. O sea, yo, aunque he sido mi vida rendida a los pies de Cristo, y es una obra que ha hecho Dios, sin embargo, yo sigo luchando contra el pecado, contra los deseos de mi naturaleza corrompida, que vengo arrastrando desde Adán. Ahora tengo una ventaja, ahora puedo decir que no, pero antes no podía ni siquiera decir que no, antes que ni me lo planteaba. Pero todos tenemos experiencia, que no siempre hacemos la voluntad de Dios, no siempre obedecemos al Evangelio y en algún momento tenemos que venir y presentarnos delante de Dios y confesar nuestro pecado, nuestra desobediencia y pedir perdón. O hemos hecho daño a alguien sin pretenderlo, por lo menos, no lo sabemos, pero tenemos que decir, perdóname porque mi actitud contigo no ha sido correcta. Y tenemos que hacerlo. Y cuando hacemos algo individual, hablamos con Dios directamente. No vamos a alguien para que nos perdone, sino vamos a Dios directamente. Y delante de Dios decimos, Señor, contra ti, como dice el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y si somos sinceros, y debemos de ser sinceros delante de Dios, porque lo peor es, a Dios no le podemos engañar. Pero nosotros sí nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros sí nos podemos engañar. Y lo peor que podemos hacer cuando descubrimos que hemos hecho algo inadecuado conforme a la santidad y la justicia de Dios es automáticamente reconocerlo. Automáticamente eliminar la soberbia que hay en nuestro corazón. Humillarnos y decir, Señor, sí, he hecho mal, pero confío en la obra de tu Hijo Jesús, que murió por mí en la cruz. Yo no puedo hacer nada. Realmente, si he hecho algún daño, tengo que repararlo. Pero si no he hecho un daño a alguien y solamente he ofendido a Dios, pues delante de Dios no puedo hacer nada realmente que pueda librarme. Solamente me puede librar y limpiar delante de Dios la sangre de Cristo, solo, exclusivamente. Si he hecho algún mal a alguien, pues tengo que ayudar y restaurar el mal que he hecho, eso es evidente. Pero la ofensa a Dios
La única forma que la puedo restaurar es con la sangre de Cristo. Bueno, entonces la Iglesia es imperfecta porque está constituido por personas imperfectas. Alguien dijo alguna vez que la Iglesia es el único grupo donde los miembros son indignos de pertenecer a ella. Porque efectivamente no somos dignos de pertenecer a la Iglesia de Cristo, precisamente debido a nuestra imperfección. Ahora, Pablo, siendo consciente, ahora no nos podemos detener mucho porque el tiempo se me va, entonces Pablo está contento con la iglesia de Tesalónica. La iglesia, si leemos la carta, veremos que la iglesia de Tesalónica, esta carta fue escrita en torno al año 54, aproximadamente 55 o 56 de nuestra era. Y Pablo hace referencia a su visita a Atenas y cómo después está en Corinto. Y Pablo tuvo que salir de Tesalónica porque al poco tiempo de que muchos tesalonicenses aceptasen el Evangelio de Jesús, y que fue algo impresionante en la vida de estas personas, en pocos meses Pablo tuvo que salir corriendo porque enseguida fue perseguido. Y Pablo estaba preocupado. Pero Pablo en varias ocasiones en la carta está gozoso por la forma en que los tesalonicenses, aun en medio de persecución, se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Habían confiado y esperaban plenamente en la venida de Jesucristo. Ellos mismos habían sido de modelo a todas las personas de Macedonia y Acaya. Acaya es lo que hoy es Grecia, Macedonia me parece que sigue existiendo ahí. Entonces, y ellos mismos habían salido, y a partir de ellos el Evangelio se había extendido. Pablo estaba gozoso, pero Pablo tenía una preocupación. Ellos querían que abundasen más y más en la forma en que debía de andar de una manera digna delante del Señor. Entonces, Pablo lo que está enseñando en esta carta es que la forma en que una iglesia debe desarrollarse de manera sana no consiste en programas, ni en relevancia política y social, no consiste en métodos, ni en organizaciones estructurales, consiste en el cambio de las personas. La iglesia está constituida por personas, eso es la iglesia, personas que son imperfectas, pero que están siendo transformadas por Cristo mismo, llevándolas paulatinamente por la obra de santificación del Espíritu Santo, llevándolas paulatinamente a la imagen, a la estatura, de la madurez de Cristo, haciendo que de manera conjunta y de manera individual los creyentes de una iglesia vayan pareciéndose más a Cristo. Entonces, no es una labor de institución, la iglesia no es una institución religiosa. Nosotros podemos convertir, y de hecho ha ocurrido en la historia, o sea, nosotros podemos conformarnos con ser simplemente una institución religiosa, un conjunto de personas que creen una serie de doctrinas, tienen unas reglas y Santas Pascuas, y ya está, y estamos muy bien juntos, y hemos hecho un club religioso, nos venimos tal, pero no hay transformación de vida, no hay vida real, no hay vida nueva, no hay vida que viene de Dios, y eso tal, pero es una iglesia desde el punto de vista espiritual muerta, es una iglesia que esté viva, una iglesia que está viva está percibiendo y está experimentando día a día, pues, el poder transformador de Cristo. Ahora, esta iglesia tesalónica iba en la buena dirección. Sin embargo, Pablo aquí señala situaciones, hermanos problemáticos. Y entonces va enseñando cómo debemos tratar a estos hermanos problemáticos. Y va tratándolo y va nombrándolo uno a uno.
en los versículos 14 y 15. Y entonces comienza, pues, por ejemplo, hablando, por ejemplo, en la versión que yo estoy utilizando, habla en el versículo 14, bueno, primero, antes de establecer la primera categoría, lo primero que Pablo está diciendo ahí es, os exhortamos. Y la palabra exhortar es una palabra que está relacionada con una palabra que conocemos del Evangelio de Juan cuando hablamos del Espíritu Santo, que es parácleto, ¿no? El parácleto. El verbo que está aquí en griego, me voy a atrever a decirlo, pero no me gusta decirlo porque yo no sé griego. Yo el griego que sé es el que tengo que estudiar para poder entender el texto, pero ayudado de comentarios. Pero bueno, lo voy a decir para que veáis cómo suena. Parakaleo. Y el sentido que tiene aquí la palabra os exhortamos o os rogamos, como traduce otras versiones, el sentido es ir junto a alguien y conlleva la idea de proveer ayuda a alguien. Pero esta ayuda es realizada con urgencia. No es una ayuda para que se diga, bueno, a ver si es conveniente. No, os exhortamos, os rogamos. Haced esto, no lo dejéis. Entonces, aunque la iglesia de Tesalónica va bien e iba desarrollándose bien, y Pablo espera que ellos sigan abundando más en amor y en fe, y sigan manteniendo la firmeza y desarrollándose, sin embargo, Pablo es consciente que dentro de la iglesia hay personas problemáticas. Todos nosotros. Y ahora va a ir describiendo grupos de personas que advierte Pablo, estas actitudes, esta forma de pensar, lo que Pablo está diciendo, hay que atenderlas. Estas personas problemáticas, en el cual estamos incluidos nosotros, conforme vayamos viendo ya veremos que en algunos de estos vamos a estar incluidos cada uno de nosotros. Estamos cada uno de nosotros. Sin embargo, ante las personas problemáticas, la actitud de Pablo es de ayuda, no de marginación, no de la indiferencia y no decir, bueno, este no es mi problema, o la acusación o el juicio. Yo no me junto con este porque este es de esta manera. No, aquí Pablo lo que está diciendo, no. Las personas que están pasando por problemas, las personas que están siendo hay que ayudarlas, cada una de acuerdo a su necesidad. Y esto no podéis desatenderlo, porque la iglesia es un cuerpo y no depende la eficacia de la iglesia, por decir, el éxito no es que tenga mucha gente, no es que sea relevante socialmente, que debemos de serlo, por nuestro servicio y por nuestro amor, no porque nos pongan medallas, sino porque realmente nos lo estamos currando y estamos ayudando por el amor de Cristo, pero no esperando reconocimiento de nada ni de nadie, sino simplemente porque nos lo estamos currando y estamos siendo fieles al Evangelio de Cristo. Pero tenemos que, la actitud es de ayuda a las personas que están pasando por situaciones problemáticas, ¿de acuerdo? Y de esto de una manera urgente. ¿Por qué? Porque esta situación está en todas las iglesias, está en nosotros también. Y entonces se nos llama a que todos nosotros somos responsables de atender y de ayudar a los hermanos que están pasando en esta situación. O sea, tenemos un deber, que a lo mejor no lo estamos cumpliendo como debiéramos de cumplirlo. Pero de esto depende que la iglesia se desarrolle como debe de ser desarrollada, que adquiera su fortaleza espiritual. Y si la iglesia crece en su desarrollo espiritual y va reflejando el amor de Cristo, esto trae bendición a las personas que están a nuestro alrededor. Permitirá que otras personas puedan también conocer a Cristo y participar de la vida, porque de manera práctica, y estas exhortaciones que Pablo está haciendo aquí son de manera práctica. El primer grupo que señala Pablo ahí
En la versión que yo estoy leyendo, la Biblia de las Américas, pone indisciplinados. También esta versión me da otra alternativa, que dice que debe ser traducido como desordenados. Y esa es la palabra más correcta para este tipo de personas, desordenados. Desordenados. Bueno, ahora no me atrevo a hacer ningún comentario. En otras versiones se traduce por ociosos, pero esta traducción no es correcta. En la palabra griega en original, ahora ya entendéis, porque estamos todos incluidos, yo el primero. Pero la palabra desordenado que aquí estamos utilizando en castellano no tiene el sentido que algunos estáis teniendo en la mente. No tiene ese sentido. Ahora os voy a decir el sentido que tiene en el griego. Por supuesto, no voy a traducir la palabra. Solamente señalo que la mejor traducción es desordenado. Es la palabra que más se acerca al sentido de la palabra griego. Está asociado con indisciplinado y está asociado, pero otras versiones traducen por ociosos y otros también por holgazanes. No son buenas traducciones. Se acercan, pero no son buenas traducciones. No es tan mal. Bueno, eso por lo menos es lo que dicen los comentaristas. ¿Cuál es el sentido de la palabra griego? El sentido de la palabra griego es, esta palabra es utilizada en el griego común y aparecía a menudo en contextos militares y se refería a un soldado fuera de la fila, cuyo comportamiento era desordenado e insubordinado. La palabra llegó a referirse a cualquiera que no cumpliera su deber ni sus responsabilidades. Entonces la palabra puede ser entendida también como a quienes tienen una actitud rebelde activa. Bueno, esta palabra entonces está describiendo este tipo de personas en la Iglesia, que las hay en todas las iglesias. Y es una rebeldía activa. La Iglesia va por un lado, entonces desordenado en el sentido de que no sigue el conjunto de lo que está la Iglesia decidiendo y por dónde va. No, él va en contra totalmente, con una actitud crítica, con una actitud de espectador. Viene, se sienta en el banco y hasta el domingo que viene. Eso no es la Iglesia. Es precisamente lo que he insistido desde el principio. Viene, te sientas, me voy y no quiero saber nada de nadie. Es más, todo me parece mal. Todo me parece mal. No hay nada bien. Una actitud muy crítica. Una amargura en el corazón. Y por supuesto, nada de compromiso. Nada de utilizar los dones o capacidades que Dios le ha dado para el servicio de otro hermano, no aceptar ningún tipo de compromiso y aparezco, me voy y ya a otra cosa. Esta actitud o este tipo de miembro existe en todas las iglesias. Ahora, ¿qué dice Pablo que hay que hacer con estas personas? Pablo dice, y debemos de entender que Pablo está teniendo una gran sensibilidad pastoral. Pablo va a estar describiendo cada grupo de personas problemáticas y va a decir lo adecuado para cada una de ellas, pero buscando el bien de esa persona, no buscando enjuiciarla, reprocharle o echarle en cara actitudes, sino dice amonestad. La primera expresión que Pablo aquí utiliza es amonestéis. Entonces esa palabra, alguno de nosotros la puede interpretar como que tiene el sentido de que te amonesto, como en los partidos, una amonestación. A ver, fulanito, tarjeta amarilla. La segunda, otra vez más. La siguiente, tarjeta roja, te va. Esa no es el uso de la palabra amonestar aquí. La palabra amonestar viene de una palabra en griego
que significa poner en la mente. Es una palabra compuesta que tiene la intención de decir poner en la mente. Es decir, es hacer un ruego y una consideración hacia la persona, pero desde el dolor, advirtiendo a la persona de las consecuencias de su actitud, pero estando al lado de ella, no para juzgarla, no para reprocharla, no para condenarla, sino entendiendo realmente desde el punto de vista espiritual, sobre todo el hermano o hermana que está siendo más maduro en la fe. El hermano o hermana que es más maduro en la fe tiene esta responsabilidad de, en cuanto detecta que uno de nuestros hermanos o hermanas está en esta actitud, la obligación es de amonestación, pero la amonestación no es, oye, que te estás comportando, no, vamos a ver, tú eres consciente de que si sigues por este camino estás haciendo daño a la Iglesia, te estás haciendo daño a ti mismo y puedes apartar la bendición de tu vida, pero lo hace desde el aspecto del cariño, del dolor. Y fijaros que Pablo no está haciendo sin ningún programa, metodología compleja, un programa sofisticado de consejería psicológica. Lo único que Pablo dice es que los otros creyentes deben acompañarlo en su caminar y amonestarlo. Y tiene el sentido de advertir, un significado que conlleva la idea de ayudar a alguien a entender o a alertarlo sobre las consecuencias serias de sus acciones. No significa juzgar o criticar de manera superior. Es la clase de advertencia cariñosa contra el peligro que está corriendo la persona. Entonces, al desordenado, en el sentido de que tiene una actitud rebelde, amonestarlo. Ahora, después viene los desalentados. Es otro grupo de personas. Claro, ahora ya Pablo dice que la estrategia con una persona que está desalentada tiene que ser distinta. A un desalentado no puedes amonestarle, lo hundes. A un desalentado le tienes que animar, como él dice aquí. Y entonces la palabra en griego para el desalentado es una palabra en griego que significa, no la pronuncio, porque no me atrevo, pero significa alma pequeña. Es una persona que está atemorizada, una persona de poco ánimo, una persona que no le gusta la aventura, una persona que ama fundamentalmente la tradición, lo seguro. Esto siempre se ha hecho así. ¿Por qué tenemos que cambiarlo? Una persona que en sí mismo no tiene la fuerza suficiente para soportar las adversidades. Se refugia, tiene miedo, tiene temor y entonces pues se refugia en lo seguro. Y entonces Pablo, ante este tipo de personas, ¿qué dice que debemos de hacer? Alentarlo, alentarlo. No, hermano, hermana, no tengas temor. Fijaros que muchas veces cuando Jesús aparece a sus discípulos en los evangelios, hay una expresión que siempre me llama la atención: no temáis, no temáis. Y este es el primer palabra de aliento, de consuelo que hay que decirle a una persona que está desanimada, que está sintiéndose abrumada por muchas situaciones personales, familiares, laborales, de la vida. La vida produce un desgaste muy importante, la propia vida, la propia lucha por seguir adelante, mantener la esperanza, seguir adelante, todo eso. Entonces, necesitamos el aliento de un hermano o de una hermana. Ánimo, no temas. El Señor dará una salida. El Señor conoce tu situación. El Señor conoce tu dificultad. El Señor conoce tu desaliento. Vamos a orar juntos para que el Señor nos fortalezca. Este cuidado lo tenemos que realizar unos con otros y es para los desalentados.
La palabra alentar literalmente significa hablar al lado de alguien y consolar al hacerlo. El tercer grupo, el tercer grupo son los débiles, otro grupo de personas. Bueno, pues estas personas son los que podríamos llamar que son frágiles en la fe, y están acosados por las dudas. Tal vez su fe no es lo suficientemente fuerte para disfrutar su libertad en Jesucristo. Ellos son ciertamente más susceptibles al error, a la tentación y al pecado que los creyentes normales o el resto de los creyentes. Algunos creyentes débiles tienen conciencia tan susceptibles con sus pecados pasados que perciben pecado en algunas cosas que definitivamente no lo son. Las personas débiles, la palabra que se utiliza, se centra en la susceptibilidad al pecado y se aplica a creyentes que luchan por abandonarlo y obedecer la voluntad de Dios. Esto puede ocurrir en nuevos creyentes, según la situación personal de cada uno que ha vivido antes de estar en Cristo, cuando ya han sido restaurados, han sido salvados y han sido hechos partícipes de la salvación que hay en Cristo. Muchas veces el proceso de santificación total no es instantáneo. En algunos casos sí. Hay personas que tenían uno y los cambian de un día para otro, pero hay otras personas que siguen teniendo unos malos hábitos que tenían antes de estar en Cristo y les cuesta mucho trabajo. Sigue estando efectivo la obra de Cristo en sus vidas, sigue operando el Espíritu Santo, pero estas personas siguen cayendo en malos hábitos que tenían de antes. Pues eso podría ser una situación. Otra situación es porque tienen un exceso de superespiritualidad, ven pecado en todo y sus conciencias quedan manchadas precisamente por este exceso. ¿Qué dice Pablo que hay que hacer con los débiles? Despreciarlos, acusarlos. O sea, cuando alguien se descubre que ha hecho algo que está en contra del Evangelio, que ha hecho algo que no corresponde a lo que debe corresponder un hijo de Dios, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo se le debe de tratar? Bueno, el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, ya sabéis que dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, lo que Pablo está diciendo es que sostengáis. Y la palabra en griego tiene el sentido de asir con firmeza. Es cuando vemos una persona que va perdiendo el equilibrio y puede caerse, ¿no? Y necesita. Entonces, esta palabra en griego, sostengar, es que lo asimos con fuerza para sostenerlo. Como hemos cantado en la canción, Él me sostendrá. Bueno, pues en este caso, en vez de el Señor, un hermano, que son los brazos del Señor para sostener. Es decir, el hermano está débil, probablemente está cayendo en algo que no debería de caer, pero la actitud que debemos de tener no es, bueno, ya sabéis, la actitud de, bueno, tienes que quitarte, no, necesita ser sostenido con firmeza. Fijaros la sensibilidad pastoral de Pablo, cómo a cada grupo de personas hay que atenderlos de acuerdo a su necesidad y siempre con la perspectiva de ayudarlos. O sea, asir con firmeza, aferrarse, apoyar, sostenerlo. Es lo que significa. Después Pablo dice, sed pacientes con todos. ¿Por qué dice Pablo sed pacientes con todos? Porque esta palabra es necesaria, precisamente. Porque precisamente en una iglesia, después de haber visto este grupo de personas, aquí tenemos, ya después hay que ser pacientes con todo. Hay que entender
que habrá situaciones en que nos pueden herir e irritar y desanimar y decir, Señor, esto ya no lo aguanto más, esto ya no lo aguanto más, esto ya he rebasado el límite. Y Pablo lo que está diciendo ahí es que hay que ser pacientes, pero paciente es con largura, paciente en el sentido de saber y esperar, porque muchas veces hemos invertido tiempo y energía en personas y su avance es minúsculo, después de haber estado invirtiendo mucho tiempo de energía, de ayuda, y sin embargo no avanza, no hay progreso. Y podemos llegar a irritarnos, y podemos llegar a decir, no quiero saber nada de esta persona, no la voy a ayudar más. O esta persona sigue todavía obstinada con este pensamiento. Pues no, lo que dice aquí Pablo es, no desistas de seguir, sé paciente. Sé paciente como el Señor ha sido paciente contigo. De la misma manera que el Señor ha sido paciente contigo, sé tú paciente con Él. Y en el versículo 15, Pablo ya presenta otra situación que ya es más grave. Dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. En la Iglesia, estad atentos que nadie devuelva mal por mal. Es decir, en la Iglesia alguien ha recibido daño. Pero esta palabra que está utilizando Pablo aquí de mal significa abyección, mezquindad y maldad. Es decir, alguien te ha hecho daño, pero te ha hecho daño como si fuera un no creyente. Te ha hecho daño o bien una situación de violenta. Imagínate un compañero de trabajo te ha criticado, por ejemplo, o un hermano que te ha robado, o un hermano o una hermana que te ha llevado a pecar, o un hermano o una hermana que te ha hecho daño por una cuestión de inmoralidad sexual. Y así, desgraciadamente, esto ocurre y hay situaciones. Entonces Pablo dice, si has recibido daño, daño verdad, no la molestia de que alguien no está siguiendo el Evangelio como pienso que está, no, me han hecho daño, deliberadamente, daño y mal, maldad, abyección y mezquindad. O me han ultrajado, o me han hecho, en fin, o me han hecho, en fin, muchas de las cosas. Dice Pablo, no devuelvas mal por mal, que ninguno de vosotros. O sea, no respondas al mal con el mal. Aunque tu herida ha sido muy fuerte y esta persona te ha hecho daño, un daño que a lo mejor no has podido repararlo, o no has podido, esa persona no ha sido consciente o no le interesa. No devuelvas mal por mal. No te vengues tú mismo. Acordaros del pasaje, por ejemplo, de Romanos 12. Nunca pagáis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. O sea, Pablo está advirtiendo que la actitud es no responder con mal. ¿Me han hecho esto? Pues entonces este me la va a pagar, aunque sea mi hermana, no. Sino Pablo está diciendo que constantemente nuestra actitud sea lo bueno los unos para con los otros. Es decir, nosotros tenemos que estar buscando siempre, sea cual sea la situación en la que hayamos sido defraudados incluso, buscar el bien de esa persona, no buscar el mal, buscar el bien de esa persona. Esa es la actitud. Evidentemente, esto es antinatural. No voy a consumir muchas palabras porque ya me he pasado ampliamente y muchas gracias por la paciencia que estáis teniendo. Estáis hoy practicando ser pacientes con todos, en este caso con el predicador que se alarga. Y gracias.
termino, no quiero seguir consumiendo más palabras porque ya me he pasado. No solamente buscando el bien lo uno para con los otros, sino para con todos, es decir, con todos los hombres. Nosotros tenemos que, ahí va conectado con lo que estuve haciendo insistencia al principio, no buscar solamente el bien para nosotros, sino el bien afuera. Estamos llamados a eso, a hacer el bien. No podemos hacer distinciones en si es creyente o no es creyente, sea quien sea otro ser humano que necesite nuestra ayuda, necesita y podemos hacer bien, estamos obligados a hacerlo. Si respetamos estas cosas, 14 y 15, y las abordamos con valentía, y las abordamos, Pablo lo que está diciendo es, no os descuidéis en atender estas situaciones, no las dejéis, atenderlas inmediatamente, porque esto depende del desarrollo sano de la Iglesia. El desarrollo sano de la Iglesia, esta es la voluntad de Dios para la Iglesia. Esto es lo que hay que hacer. No programas, no métodos, no otro, esto. Corazones transformados por el Señor. Personas imperfectas que están siendo transformadas, que ayudan a otros también a que sean transformados por el Señor. Bueno, hermanos, gracias por vuestra paciencia. Terminamos aquí y damos gracias al Señor por su palabra. Que Él nos ayude a ponerla en práctica en nuestra Iglesia y que Él nos ayude. Esto sirva de reflexión para nosotros en cuanto a nuestras actitudes. Probablemente cada uno de nosotros hayamos sido confrontados en nuestras actitudes. Ya cada uno tiene que revisar delante de Dios y someterse a su voluntad. Que el Señor nos ayude. Amén.